Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo video, volvemos después de un tiempo. Eh, y va a ser para hablar sobre arte y artesanía. Dos conceptos, categorías, eh, que para empezar vamos a decir que me parecen por lo menos insuficientes como para abarcar eh, e incluir todas las manifestaciones plásticas posibles. Eh, Más si lo tomamos como algo binario, ¿no? Como dos eh, cajas dentro de las cuales deben encajar, debemos incluir cualquier obra plástica. Eh, por eso a lo largo del video voy a proponer eh, varios cambios en la denominación e incluso en la división o subdivisión de categorías. Eh, Vamos a partir, no obstante, de estas categorías, arte y artesanía, pero las vamos a considerar como descriptivas de dos casos extremos, ideales, teóricos. Y desde esa perspectiva, vamos a decir entonces que cuando discutamos sobre arte y artesanía, lo que vamos a estar haciendo es discutir sobre dos maneras de relacionarnos y de entender el entorno. En definitiva, lo que vamos a estar discutiendo son dos mundos bien diferentes, pero ambos posibles. Eh, y la segunda cuestión sobre la que quiero hacer hincapié es que estas categorías surgen de uno de esos mundos posibles. Y me refiero al mundo contemporáneo occidental globalizado. Mundo dentro del cual estas categorías incluyen además una valoración según la cual la categoría arte predomina por sobre la categoría artesanía. Esto lo vemos desde lo epistemológico, donde tenemos a arte como concepto principal y artesanía como derivado o secundario, pasando por el uso cotidiano de las palabras y llegando hasta lo institucional, ¿no? Si pensamos en las convocatorias o concursos donde se presentan ambas categorías y donde los premios más importantes son siempre para la categoría arte. Esta valoración diferenciada es totalmente atendible, pero dentro de este mundo, del mundo occidental, contemporáneo, global, pero no universal. ¿Significa esto que no tendría validez hacer una diferenciación? Yo creo que sí, que efectivamente hay una diferencia entre lo que son las producciones artesanales y las artísticas, pero el punto es establecer en qué consiste esa diferencia. Y yo creo que la esencia de esa diferencia está en cuál es el mundo del cual emerge el sentipensamiento representado en la obra. Si este sentipensamiento emerge del mundo propio del hacedor de la obra, tomado como individuo, estamos en el caso de lo que ya llamamos hasta este momento arte. En cambio,
cuando el sentipensamiento representado en la obra responde, mejor dicho, emerge del mundo de una individualidad mucho mayor, como lo es la comunidad, por supuesto en el caso que ésta exista, al cual pertenece el artista, estamos en el caso de las producciones artesanales. Yo creo que esa es la esencia de la diferencia que hay entre arte y artesanía, o lo que estamos llamando hasta este momento de esta manera. Ahora voy a justificar el por qué creo que es el punto central. Es decir, el mundo del cual emerge lo representado. Pero antes quisiera proponer una primera redefinición de estas categorías, dado que ambas responden a lo que hemos visto en videos anteriores, responden al concepto de arte, las dos. Porque dijimos en su momento que el arte es la transformación de una realidad material para otorgarle a esta características formales, y esta es la palabra clave, análogas a la esencia constitutiva del sentipensamiento representado. Y en ambos casos, tanto producciones artísticas como artesanales responden a esta definición. En definitiva, todo estaría enmarcado dentro de lo que es el arte. Lo que está cambiando, como dije antes, es lo que estamos representando, este sentipensamiento, si es parte del mundo del artista como individuo o es parte del mundo comunitario, cuando éste existe. Entonces, a partir de ahora voy a reemplazar el término arte por arte del individuo y artesanía por el de arte de la comunidad. A lo largo del video voy a proponer algunos cambios más en estas categorías. Pero, llegado a este punto, creo que por ahora es suficiente. Entonces, voy a justificar por qué creo que la esencia de la diferenciación entre arte del individuo y arte de la comunidad, como empecé a llamar ahora, está en el mundo del cual emerge. Creo que hay que poner el foco en este punto porque es lo que en definitiva caracteriza a lo que es el arte del individuo y el arte de la comunidad. Lo caracteriza por lo siguiente. Una primera característica del arte del individuo es la originalidad, tomado como lo distinto. Es una característica y de hecho un valor, pero dentro de esto, del mundo del arte del individuo. Y esto emerge de esto es, digamos, consecuencia de entender a la expresión artística como representativa de un sentipensamiento que pertenece al mundo o parte del mundo del artista. El artista, caracterizado como individuo en el sentido de, ¿no?, de distinto y reconocido como tal por poseer un mundo propio, distinto del de los demás, por una, digamos, relación unívoca que hay entre obra y creador, la obra también tendrá esta misma característica distintiva que la hará original. En cambio, dentro de lo que es el arte de la comunidad,
dado que lo producido representa un sentipensamiento que emerge de un mundo que es común a todos los integrantes de la comunidad, en este caso la originalidad deja de tener sentido. Otra característica del arte del individuo es la autonomía. Kant definía al arte puro como aquel que es autónomo, es decir, independiente de otro fin que no sea la propia creación y contemplación de la obra, desligado de cualquier otra actividad humana. Y esto tiene bastante sentido si lo pensamos, una vez más, como arte que representa el mundo del individuo y por lo tanto tiene validez dentro de los límites de ese mundo. Con lo cual es por lo menos difícil asociar a otras funciones que tengan un sentido, por ejemplo, social. Este es un tema quizás vale la pena profundizarlo en otro momento, pero en principio avanzamos hasta ahí. En cambio, una vez más, si hablamos del arte de la comunidad, la funcionalidad es un elemento absolutamente central. Acá voy a abrir un paréntesis para recordar lo que significa el arte en cuanto a la aparición misma del ser humano. Es decir, el ser humano lo reconocemos como un animal simbólico. Es decir, por lo tanto, es el primer animal que tiene la capacidad y el gusto por generar símbolos, es decir, arte. Y es a través de esta capacidad novedosa que genera lo que llamamos pensamiento simbólico, lo que le resulta una herramienta especialmente útil para asegurar su supervivencia. Por lo tanto, se incorpora a su ser dentro de lo que sería el proceso evolutivo. Lo que estoy diciendo, en definitiva, es que el arte, en esta primerísima etapa, distingue al ser humano y además cumple una función nada menos que vital. Por eso decía la importancia y la centralidad de la funcionalidad dentro del arte, entendido dentro de los paradigmas de lo comunitario. Cierro paréntesis. Si nos referimos al arte indígena, que es el que nos interesa, obviamente ahí confirmamos esta funcionalidad. En el arte indígena, como sabemos, lo representado es un sentipensamiento común, como lo es nada menos que el mito, que a través del ritual artístico se materializa, interactúa con el resto de la realidad sensible cotidiana y la modifica. Y en eso está el acto mágico para alinearla con lo que está bien, con el mito. Esto confirma una vez más, entonces, la importancia vital comunitaria del arte, visto desde el lugar del arte comunitario, o un arte comunitario como es el arte indígena en América. Bien, establecidos entonces ahora, por un lado el arte del individuo y por el otro el arte de la comunidad,
Lo que nos queda por contemplar es lo que decíamos al principio, que es todos esos infinitos casos intermedios que no podemos ajustar exactamente ni a un caso ni al otro. Si el arte del individuo lo represento con el color negro y al arte de la comunidad con el blanco, hay infinitos grises en el medio. Voy a proponer una nueva categoría o concepto, si se quiere, al que le correspondería ese gris de valor 5, intermedio, que lo llamaría el arte popular, como lo más característico de ese intercambio y esa integración entre los paradigmas del arte del individuo y el arte de la comunidad. En lo que sería el arte popular, vemos que hay elementos comunes en las obras que responden a un sentipensamiento compartido. Es lo que llamaríamos la tradición dentro del arte popular. Sin embargo, al mismo tiempo, también hay elementos propios de lo que hasta acá veníamos llamando el artesano, ahora yo diría el artista popular en todo caso, con nombre y apellido incluso. Con lo cual hay características también del arte del individuo. Y en todo caso, si hay cierta ritualidad en la producción de estas obras, si alguna magia podemos asignarle, sería en todo caso de muy baja intensidad. Por eso creo que el término arte popular describe bastante bien esta situación que podríamos llamar intermedia entre estos otros dos casos extremos. Y como decía recién, nos vamos a encontrar con infinitos grises e incluso con algunos casos también en los que una continuidad no define exactamente el estado del hecho artístico en sí, sino que lo vamos a ver también de alguna forma impregnado por determinadas características que quizás sean muy propias de cualquiera de los artes extremos, el individuo o la comunidad, insertados en un estado que podríamos definir como quizás más o menos cercano al arte popular o intermedio entre este y el del individuo, según el caso. Lo más interesante de todo esto es poder ponerlo a prueba de alguna manera, analizando ejemplos de distintas manifestaciones artísticas y ver si todo esto nos ayuda a comprenderlos un poco mejor, a analizar y clasificar. Pero previo a eso quisiera mencionar un par de dimensiones que también deben ser tenidas en cuenta y que corren en paralelo con esto que tiene que ver con la pertenencia del sentipensamiento representado a un mundo del individuo o al mundo de la comunidad. Hay otras cuestiones que atender. Y una de ellas, por ejemplo, es la dialéctica que se manifiesta entre dos elementos, como son el signo y el símbolo, y que están presentes en todas las obras artísticas en distintas proporciones. El símbolo está más asociado al inicio del arte, porque el arte originalmente es eso, es pensamiento simbólico. Pero dado que posteriormente, pero de manera casi inmediata, comienza a surgir el signo desde ese símbolo, además del sentido simbólico, comienza a aparecer el significado racional también,
de esta representación. Entonces, como decía, creo que el símbolo está más asociado cronológicamente a los inicios del arte, y lo racional, significativo, conceptual, está más asociado a lo contemporáneo. No obstante, insisto, desde el principio hasta el final siempre hay una dialéctica entre signo y símbolo. Y cuando me refiero a lo contemporáneo, tenemos el caso evidente de lo que es el arte conceptual, que ya, como su nombre lo indica, es el arte del no arte, en todo caso. Porque acá en este ejemplo, lo central es lo conceptual, lo no simbólico, el significado. Por eso esta dialéctica entre estos dos elementos es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar cualquier obra. Otro es el sentipensamiento propiamente dicho, que se manifiesta materialmente a partir de esa estructura formal que llevamos adelante, análoga al sentipensamiento representado. Entonces, en esta cuestión, en esta representación propiamente dicha, que es el centro de este análisis, interviene el material, obviamente, que va a ser transformado, las herramientas con las que se lo transforma, y fundamentalmente el lenguaje plástico que se utiliza, la decisión plástica de qué manera se lo transforma. Entonces, la utilización de este lenguaje, más el material, más las herramientas, que es toda la parte del mismo proceso, materializa el sentipensamiento, y la forma entonces estructural que le estamos dando es absolutamente central en el análisis, porque es lo representado que se materializa. Y esto es de alguna manera independiente de las otras factores que hemos visto anteriormente. Por eso, ¿cuál es el lenguaje plástico en definitiva utilizado? Es otro factor a tener en cuenta. Un tercer elemento es tener en cuenta que el hecho estético, la belleza, ocurre por la cosa en sí, pero por la capacidad de percepción de esa cosa. Es decir, hay una emoción estética que aparece en el ser humano, provocada ante la identificación, el descubrimiento de este hecho artístico, de este pensamiento simbólico. Pero se tienen que dar ambas cosas en simultáneo. Con esto quiero decir que es muy importante el contexto en el cual se presenta ante los ojos humanos esta representación plástica. El contexto que permita interpretarlo, que permita al ser humano emocionarlo. Y lo puede emocionar de diferentes maneras el mismo objeto concreto. Este es otro elemento que en los ejemplos vamos a ver cómo juega. Y un último factor, al menos por ahora, que me parece que tendríamos que tener en cuenta, es la calidad de la obra, que es algo que pocas veces se menciona.
y que tiene que ver con el éxito de la analogía entre la estructura formal adquirida por la realidad material modificada y lo representado. Esto es algo que no se puede medir, hay cierto grado de subjetividad, pero bueno, sin lugar a dudas hace también al éxito final de la representación. A modo de síntesis, y ahora sí, antes de pasar a los ejemplos, podríamos decir que más que categorías, de lo que estamos hablando son de cualidades. Cualidades que interactúan entre sí y que al momento de ponderarlas, lo podemos hacer o bien estudiando en qué proporción se presenta esta cualidad con respecto a su cualidad opuesta, o bien a partir de una sola de ellas medir de alguna manera su intensidad. Si por ejemplo tomamos en cuenta la originalidad como cualidad y la funcionalidad por otro, a partir de lo que podríamos considerar una cierta metáfora matemática, podríamos otorgarle un valor de máxima intensidad a la originalidad, un valor 10 en una escala de 0 a 10, cuando nos referimos al arte del individuo, un valor 0 de originalidad cuando hablamos del arte comunitario, un valor 10 a la funcionalidad en este último caso, y un valor de 0 para la funcionalidad, una funcionalidad vital estamos hablando, cuando nos referimos al arte del individuo. Y en todo caso, para ese caso puntual de equilibrio teórico perfecto entre ambos paradigmas, tendríamos al arte popular con un valor 5, tanto para lo que es originalidad y funcionalidad. Vamos a empezar tomando como ejemplo la obra de Casimiro, que en sus primeras realizaciones podemos tomarlo como típico de lo que llamaríamos el arte popular. Ya desde el material empleado, la técnica ancestral, le da un cierto marco, una cierta delimitación al lenguaje plástico común. Hay un discurso compartido en aquello que se está representando, en la relación entre signo y símbolo, es figurativo. Todo esto nos remite a un estilo en el que hay un equilibrio entre el arte puramente individual y el comunitario. El solo hecho de que sea una pieza textil nos remite a cierta funcionalidad, pero por otro lado, estas piezas especialmente están hechas con fines más bien contemplativos, no tanto funcionales. Y comienza a vislumbrarse también cierto sello característico del autor. Por todos estos motivos es que podríamos situarlo dentro de lo que es el arte popular. Sin embargo, Casimiro posteriormente toma contacto con los paradigmas de lo que llamaríamos el arte moderno, y sus producciones evolucionan claramente a lo que llamamos el arte del individuo. Son piezas originales, parte de la técnica ancestral se mantiene, pero también se renueva, se da ciertas libertades, ya lo funcional queda totalmente de lado, son obras absolutamente contemplativas, e incluso avanza hacia el formato de la instalación. Más allá entonces de algunas reminiscencias que lo pueden vincular al arte indígena, fundamentalmente estamos hablando en estos ejemplos ya de
un arte original, autónomo, en definitiva, lo que llamamos un arte individual. En este caso, el artista Silvia de la Magdalena, vemos que en principio sí, efectivamente, estamos ante una obra propia del arte del individuo, porque remite a su mundo personal y tiene, por supuesto, fines contemplativos, digamos. Sin embargo, ese mundo individual del artista tiene enormes coincidencias con el sentipensamiento de comunidades originarias, de pueblos originarios. En gran parte se debe esto a que el artista ha convivido y ha incorporado estos paradigmas propios de algunas comunidades indígenas. Además, los materiales utilizados, ya sea en algún momento la silografía, los tacos mismos de madera son parte de la obra, o posteriormente la utilización de gasas, teñidos y bordados, remiten sin duda a un arte funcional, ligado a lo cotidiano y a una utilización vital del mismo. Por eso, si bien es un arte que podemos decir en principio un arte del individuo, tiene muchos elementos que son muy característicos del arte comunitario, ya sea por el sentipensamiento propiamente dicho, que se manifiesta en un lenguaje plástico coincidente con el del arte indígena, y esa fuerte presencia de lo simbólico por sobre el signo y el concepto. En este caso estamos ante la obra de Eduardo Espino, donde claramente la representación obedece a la materialización de el mundo del artista como individuo. Es absolutamente personal, es un arte de lo que estamos conociendo como o calificando como arte del individuo, pero que además tiene como característica fundamental el predominio total del símbolo por sobre el signo. Y en eso remite de alguna manera al arte en sus orígenes. Es decir, estamos en presencia de arte puro. Contemporáneo de estas obras tenemos varios ejemplos de lo que llamamos el arte conceptual, donde el signo se impone sobre el símbolo. De alguna manera podemos seguir refiriéndonos a esto, a estas realizaciones como artísticas, en tanto y en cuanto existe una transformación de la realidad material, pero que en muchos casos no es más que una transformación que tiene que ver con la selección del elemento utilizado y su posición espacial. Es decir, desde el punto de vista de lo artístico y de la transformación material, es mínima. Y en todo caso, si esto provoca una emoción estética, es una emoción que tiene que ver con la racionalidad, es decir, provocada por un pensamiento racional y no simbólico, que es el lenguaje propio del arte. Aquí tenemos otro ejemplo, que son piezas que corresponden claramente al arte indígena, donde el discurso es compartido por toda la comunidad, todas las piezas son la representación de un mismo sentipensamiento. Hay una funcionalidad vital, como ya vimos, dado que estas piezas son parte de un ritual mágico, por lo tanto de transformación de la realidad ligada a la supervivencia de la comunidad. Pero cuando estas mismas piezas las vemos, por ejemplo, exhibidas en un museo,
desde ya que no son parte de esa cotidianeidad ni de ese ritual para el que fueron concebidas. Aquí entra en juego la dimensión del contexto en el cual la obra es apreciada. Una pieza de arte indígena exhibida de esta manera bien podría interpretarse o percibirse como una pieza del arte del individuo. De hecho, si desconocemos que es una obra que es parte de una producción comunitaria y la tomáramos como la producción de un artista individual, el hecho de manifestar un sentipensamiento desconocido lo podríamos tomar como original. O de hecho tomar al conjunto de esa comunidad como un individuo y a las piezas producidas por esa comunidad otorgarle características de original. Y al estar fuera del contexto del ritual y encontrarse exhibida para la sola contemplación, le estamos otorgando características propias del arte del individuo. Es así como una pieza que fue concebida como arte comunitario puede llegar a ser percibida como arte individual. Hemos visto como un mismo artista, según materialice un sentipensamiento perteneciente a cierta tradición compartida del arte popular o a un sentipensamiento propio de su mundo individual, producirá obras que podremos ubicar dentro de una categoría u otra, según el caso. Al mismo tiempo, vemos como una misma pieza de arte indígena, con todas las características propias del arte comunitario, puede, según el contexto, llegar a ser apreciada como perteneciente al campo del arte del individuo. Y finalmente nos encontramos con obras de artistas contemporáneos que pueden, en algunos casos, sufrir tensiones de distintas intensidades que remitan al arte comunitario, mientras que en otros casos, como en el del arte conceptual, su pertenencia al arte del individuo es indiscutible, aunque por otro lado sí es discutible su pertenencia al ámbito artístico, dado que hay un claro predominio de lo que sería la estética racional por sobre la simbólica. A modo de conclusión, digamos que las cualidades atribuidas a las distintas expresiones artísticas que hemos visto no son en sí mismas ni buenas ni malas. En todo caso, si queremos valorarlas, debemos hacerlo eh, refiriéndolas a un sistema mundo determinado. Una cualidad como, por ejemplo, la originalidad, muy valorada dentro de lo que es el mundo occidental contemporáneo global, carece totalmente de sentido dentro de un sistema de paradigmas como la comunidad. Y algo similar ocurre, por ejemplo, con una característica como la autonomía, eh, que puede bien ser leída a partir de su desconexión de otras actividades humanas como disfuncional o incluso inútil. Vivimos en un mundo global hegemónico,
pero de ninguna manera universal. Y sin dudas, poner en consideración otros mundos distintos, posibles, nos permitiría tomar decisiones individuales y colectivas más inteligentes a la hora de determinar y andar el camino que nos acerque a nuestro horizonte de sentido.